Hola queridos amigos y amigas, ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver el uso correcto de la función SIFECHA. ¿Y cuál es la particularidad de esta función? Yo diría que en realidad hay más de una particularidad. Quiero comenzar contando un poquito de historia, que a mí me encanta la historia sobre Excel, y es algo que creo importante que sepan. Y lo que voy a decirles ahora es la respuesta a ¿de dónde salió esta fecha? Esta función, perdón, ¿de dónde salió SIFECHA? ¿Por qué cuando yo tecleo igual SIFECHA, abro paréntesis, la ayuda del Excel no me brinda ninguna indicación sobre esta función? ¿Qué pasó? Bueno, todo empieza en realidad en 1985, justamente el año en que se crea Excel, ¿ya? Excel cobró importancia no el año en que fue lanzado, sino unos años después. En ese momento estaba en boga, estaba de moda, se usaba mucho más Lotus 1, 2, 3. Desde mi punto de vista, la empresa que creaba, generaba, vendía Lotus pierde mucho campo porque se concentran en DOS y me da la impresión, no me da la impresión, algunos datos nos dicen que esta migración posterior que hicieron hacia el sistema operativo Windows, que ya era el que estaba en ese momento en boga, los hace perder un poco de cancha, un poco de espacio. Pero en fin, cuestiones de marketing y de venta. Pero volvamos a lo nuestro, que es el Excel. Y sobre todo SIFECHA. Bueno, Excel tiene una ventaja con la aparición cuando Microsoft lo presenta al mercado. Y es que hereda varias funciones justamente para guardar compatibilidad, hereda algunas funciones de Lotus, ¿no? Es más, algunas llevan el mismo nombre, por ejemplo, promedio, contar, en su primera versión en inglés, evidentemente, pues, ¿no? Entonces, funcionaban, eran compatibles, tú podías usar un archivo de Lotus 123 en tu Excel y la mayoría de sus funciones, no todas, podía leerse, podía usarse sin ningún problema. Pero ahora sí, ya, si seguimos aterrizando con el tema de la importancia, el tema de importancia de hoy, que es SIFECHA, ahí viene. ¿Cuándo aparece SIFECHA en Lotus? Pues SIFECHA aparece, SIFECHA aparece en junio de 1993, cuando Lotus Software lanza su versión Lotus 123 para Windows Release 4, si mal no me equivoco se pronuncia así, que es una versión mejorada que incluía varias nuevas decenas de funciones y herramientas para intentar competir con Excel, que en ese momento ya le ganaba el mercado. Y una de las funciones que ellos consideran era pues novedosa es DateDiff o SIFECHA. Y bueno, presentan esta función como una de las grandes mejoras en esta versión de Lotus. Y lo que hace Microsoft para mantener la compatibilidad justamente con Lotus 123, sacan Excel 5.0 en octubre del 93 e incluía dicha función. Ya miren, bueno, una costumbre para algunos sana, para algunos no tan sana, pero bueno, la incluyen. Y esta función en Excel 5.0 no traía tampoco, al igual que hoy, la ayuda para justamente construir la función dentro de las celdas. ¿Qué ocurre en el año 2000 con la versión de Excel 2000? Pues Microsoft decide justamente incluir la ayuda para poder usar esta función. Así lo mantuvo por algunos años hasta que la volvió a quitar. El por qué se especula mucho que al ser finalmente una función heredada, no ser una función propia, etcétera, deciden quitarla de la ayuda del mismo Excel, ¿no? Porque en la página web de Microsoft sí está la ayuda de la función, algunas indicaciones, pero en la misma hoja de Excel o en las hojas no la podemos usar. Miremos esto, por ejemplo, miren, yo acá a ver, en esta celda voy a poner igual SIFECHA y miren, no hay nada, aparece solo el SIFECHA. Si le doy clic me va a abrir la ayuda que genera, que jala
desde la página web de Microsoft. Miren, ahí ni siquiera está cargando, vamos a cerrarlo, pero perdón, ahí está, ya, bla bla bla, te indica cómo usarlo, pero repito, miren acá en los argumentos, no hay nada. Si alguien no recuerda qué ocurre con otras funciones, miren qué ocurre cuando pongo suma. Número 1, número 2, si le doy clic al número 1, me va a ir, perdón, si doy clic acá a suma, igual me va a aparecer como con sí fecha, pero me va diciendo los argumentos acá en la misma celda de Excel. Lo que no ocurre, miren nuevamente, ahí están los argumentos, con sí fecha no ocurre nada. ¿Sí? Es más, miren, no está. Si yo pongo sí fecha, ni siquiera aparece. Pero ya. Lo importante es que sabemos que la heredaron, la copiaron para algunos, se podía usar con los argumentos y la ayuda interna, vamos a llamarla, de las celdas de Excel. Hoy en día no, hace varias versiones que no, pero podemos seguir usándola. Es algo así como una función oculta, como dije alguna vez en mi blog. Pero vamos ahora sí, vamos a aprender a usarla bien. Acá yo en la celda C2 tengo una fecha inicial, podría ser una fecha de nacimiento. Acá en C3 tengo una fecha final. En esta ocasión estoy usando la función hoy para que me dé justamente la fecha de hoy, que es el 8 de mayo de 2025. Y vamos a comenzar a usar la función. La función sí fecha tiene tres parámetros, tres argumentos importantes, que es el primero de acá, el primero que se usa, que es fecha inicial, la fecha más lejana, la primera fecha, un segundo parámetro, un segundo argumento, que es la fecha final, la fecha más cercana, como el día de hoy en este caso, y el tercer argumento justamente es el que nos va a dar los parámetros con los cuales vamos a obtener la respuesta que necesitamos. ¿A qué me refiero? Acá, como ven ustedes, tenemos 6 resultados distintos que acá se explican, pero vamos a detallarlo en breve. Y son justamente los parámetros que nos permite usar sí fecha. El primero es Y de year. ¿Y qué hace este parámetro? Lo que hace es justamente darnos la diferencia en años de la fecha inicial y la fecha final que estamos usando. Acá yo estoy usando C2, fecha inicial, C3, fecha final, el día de hoy, y le digo que me dé la diferencia en años de esas dos fechas. Y acá me está diciendo que entre estas dos fechas hay 47 años. Ojo, 47 años. Si alguien me dice que los 47 años se cumplieron del 17 de enero del 78 al 17 de enero del 2025, es correcto. Pero esto no me va a dar 47 punto algo, me va a dar la cantidad de años exacta, solo los años, ¿ya? Y de year me da solo los años. Si yo, por ejemplo, pusiera M, como he puesto acá, me va a dar ¿qué? Los meses, M de mes, M de month, ¿ya? Me va a dar la cantidad de meses, ojo, sin la fracción. Si nosotros nos pusiésemos a contar los meses que hay entre estas dos fechas, veríamos que son 567 meses y que recién van a ser 568 el 17 de mayo aproximadamente de este mismo año, ¿ya? En este momento me está dando la diferencia, el total de meses, y como ya ustedes están dándose cuenta, en el tercer caso me está dando la diferencia de días, la cantidad de días entre la fecha inicial y la fecha final. Acá lo vemos porque estamos usando la D, ¿ya? Por supuesto, en C2 y C3 podríamos poner la fecha directo. Ya miren, vamos a ver. Se pone entre comillas y por supuesto hay que usar la configuración de fecha que tenemos en nuestra PC o laptop. Ya miren, yo estoy haciéndolo acá para que vean que también se puede hacer colocando la fecha. No se olviden, primero entre comillas o entre comillas dobles, y segundo en el orden de la configuración regional de la laptop o PC que estamos usando. Claro, la debilidad es que si yo lo uso solo como texto, uso como texto las fechas entre las comillas y le paso a una persona que usa otra configuración regional, probablemente de error o no dé el resultado esperado. Ya esa es la desventaja de usarlo entre comillas. Le doy enter y como ven ustedes,
Ahí me está apareciendo la misma cantidad de días que cuando puse la fecha jalando, invocando, haciendo uso de los nombres de las celdas o de los rangos de las celdas en lugar de colocar, como he hecho en este momento, la fecha de forma directa entre paréntesis. Pero tiene otras 3 posibilidades de usos y fecha que yo diría que son las menos usadas, pero van a ver que el ejemplo final nos da de forma no correcta, sino exacta, una forma así que me encanta para dar la cantidad, por ejemplo, de años, meses y días de nacimiento que tenemos. Veamos entonces el primero, o el cuarto en realidad, ¿no? El primero de esos que yo digo que a veces son no muy conocidos, pero no son útiles. Este cuarto es YM, de años, meses. ¿Y qué hace eso? Ahí pongo una breve explicación, que en realidad esta es una explicación que he jalado, he copiado de la página web de Microsoft. ¿Y qué dice aquí? La diferencia entre los meses de la fecha inicial y la fecha final, o sea, este YM, acá lo volvemos a poner, YM, nos da la diferencia entre los meses de la fecha final inicial y la fecha final. No toma en cuenta días ni años, pero Abraham, ¿cómo es eso? Si nos da los meses, ¿no debería darme 567? No toma días, no toma años, nos deja simplemente a secas el 1 por enero, por la fecha inicial, y el 5 por mayo de la fecha final. ¿Cuántos meses hay de diferencia entre enero y mayo? Alguien me diría, debería decir 4, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Correcto, pero aunque nos dice que no toma en cuenta los días y años de la fecha que uno le coloca, toma a pesar de ese mensaje, y es ahí la dificultad de entender estas últimas 3 formas de usar si fecha que les voy a dar. A pesar que no lo toma en cuenta y te hace la resta o la diferencia, resta entre 1 y 5, sí toma como punto de partida para restar los meses y darnos la diferencia el día. No lo toma en cuenta y por eso nos da una fracción de meses y días, pero sí, miren acá, con esto se van a dar cuenta. Si yo pongo acá 17 de mayo, o 18 vamos a ponerle, ¿ya? 18 de mayo del 2025, miren cómo va a cambiar a 4. ¿Vieron? Cambió a 4. Cambió a 4 porque si bien dice que no toma en cuenta los años y días, los años, para la resta de los meses solo toma en cuenta el numerito del mes que tenemos en las fechas. Para dar el resultado específico, toma como referencia el día del cual ha jalado tanto la fecha inicial como la fecha final. Sé que suena medio enredadito, pero espero que con este cambio que hice, y vamos a poner deshacer para que se note, 17, 18, 18 es mayor y nos tomó como 4 meses, pero el 8 es menor, no llegó a completarse hasta el 17 y nos tomó como 3 meses. Espero que se entienda. Yo sé que puede resultar un poquito complejo. El archivo va a estar a disposición de ustedes para que sea mucho más fácil entenderlo. Entonces, ¿qué pasa en el caso de Y y D? De año y día. Miren, este era año y mes. No se olviden, año y mes me da la diferencia entre meses. Año y día me da la diferencia entre los días. ¿Cómo es eso, Abraham? Nuevamente, ahí vamos otra vez a intentar explicarlo. ¿Por qué me da una diferencia, un resultado de 111? Porque ID no toma en cuenta los años, ¿ya? No toma en cuenta los años. Miren. Vamos a demostrarlo aquí. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a colocar un ejemplo aquí. La fecha final es hoy, ¿correcto? Perdón, lo escribí mal. Ya, ahora sí. Vamos a imaginarnos que este es 17 de enero del 2025. Vamos a hacer una resta. La fecha mayor menos la fecha menor, 111. Entonces, ahora sí, para que se entienda, cuando usamos YD, como bien dice ahí, no toma en cuenta el año. Para que se entienda mejor,
toma como que fueran el mismo año. Ya toma como que fueran el mismo año y solo te presenta la diferencia en días, como pongo ahí, la diferencia entre los días de las fechas correspondientes al día y mes, como si fueran con el mismo año ambos, ¿ya? Te toma el día y mes, coge los días y el mes, no te toman, por eso dice, los años se pasan por alto, pero para que se entienda mejor, es como que fuesen del mismo año. Por eso miren, acá está, al hacer esta resta, es similar al resultado de YD. Insisto, sé que es medio complicadito, pero en el último ejemplo se va a notar bien cómo podemos sacarle provecho a estas tres últimas opciones. Vamos con la última, MD, la diferencia entre los días de fecha inicial, fecha final, pero como bien dice ahí, los meses y los años se pasan por alto. Los meses y los años de la fecha se pasan por alto. ¿Cómo es eso? Ya. ¿Cómo es eso? ¿De dónde salió este 21? Miren con otro ejemplo, ¿ya? Miren lo que vamos a hacer. Miren, vamos a colocarlo aquí. Este puede resultar un poquito más complejo, pero vamos a copiar estos dos. Igual, como dice ahí, ¿no? Los meses y años de la fecha se pasan por alto. Ya, vamos a intentar explicarlo igual. Ya, a ver, miren. Vamos a colocar como un 4. Miren, es como las fechas, un 17, que es la fecha inicial, un 8, la fecha final. No podría restar el 8 menos 17 para que no salga negativo. Es como que en estos casos pone así, el mes anterior. Y ahí resta y va a dar 21. ¿Ya? Pero Abraham, pero si me está diciendo que no tome en cuenta las fechas. Correcto. Miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a poner aquí como si fuera 18. Miren lo que estoy cambiando del 2025. Miren, cuando era menor, control Z, cuando es menor, miren, acá es como que tomar si la fecha final, el número del día de la fecha final es menor al número del día de la fecha inicial, la fecha inicial es como que la tomara, a pesar de que te dice ahí que no tome en cuenta los meses, es como que la tomara de un mes anterior y ahí puedes realizar la resta. 21, 21. Pero si acá fuese mayor, miren, 18 es mayor a 17 de mayo del 2025, miren, ahí sí lo resta como si fueran del mismo mes. Miren cómo hago para que salga 1. Acá ponemos 18. Vamos a copiarlo. Y miren, 1. Ya yo sé que es medio enredadito. E incluso Microsoft pone, no se recomienda usar el argumento MD, ya que su uso presenta, vamos a abrirlo un poquito más, ya que su uso presenta limitaciones, además de algunos errores, es la verdad. Hay que saber bien cuándo usarlo. Pero por ejemplo, para una fecha exacta, para la cantidad de años, meses y días que has cumplido, que vas a cumplir o que tienes, la verdad es que es muy útil. Miren ahí. 17 de enero al 18 de mayo han transcurrido 47 años, 4 meses y un día desde que naciste. Vamos otra vez a ponerle hoy. Miren, 4741, ¿ya? 4741. Si ponemos la fecha de hoy, 47, 3 y 21. ¿Vieron cómo realmente se movió? Si la fecha final era el 18 de mayo, 47 años, 4 meses y un día. Pero vamos al día de hoy, 8 de mayo, estoy grabando esto el 8 de mayo. Han transcurrido 47 años, 3 meses y 21 días. ¿Y cómo logramos eso? Obtenemos los años con Y. Obtenemos la cantidad de meses con IM, aprovechando esto de aquí. Y los días restantes los obtenemos con MD. ¿Ya? Disculpen si suena medio enredado, pero con este archivo y mirándolo van a entender un poquito más. Jueguen un poco cambiando estas fechas. Van a entender un poquito más, sobre todo cómo funcionan estos tres.
Para obtener algo así como lo que les estoy mostrando, no podríamos usar M o D a secas. Hay que ayudarnos con alguno de estos de aquí. Aquí con el ejemplo se van a dar cuenta de manera más fácil. Este archivo, como siempre, estará a disposición de ustedes. Recomiendo, sí, es otras funciones como día, días, mes, año, frac año. Frac año, por ejemplo, si nos daría, miren acá 47. Vamos a usar frac año para que vean. Acá sí nos daría justamente con la fracción. Fecha final, fecha inicial, fecha final. ¿Ven? 47.30, bla, 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 ¿no? Sí nos da el año con mucha más exactitud por si lo requerimos de ese modo. Pero ya, amigos, le estoy haciendo muy larga. Espero que se haya entendido. Sé que es un poquito enredado. Descarguen el archivo para que puedan disfrutar de esta función. Hasta la próxima.